La pregunta es para Patricio o para Tatiana. Para Juan Arellano. Él se llama Juan. Juan Arellano. Disculpa por ser tan egoísta con tu nombre. Juan o Tatiana, no sé si la pregunta que voy a hacer es válida o no. ¿Existen en el país productos farmacéuticos de laboratorios que sean excesivamente caros, ya, y que no se autorice a un recetario magistral a prepararlos? Eso legalmente no está hecho, ¿correcto? Es pregunta y es aseveración a la vez. No sé quién me responde. Sí, no de ahí. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que juntamos preguntas así para... Respecto de los preparados que se pueden realizar conforme a un más o menos 10% de productos farmacéuticos que tengan registro, en el caso que un producto registrado sea descontinuado, ¿se puede preparar en recetario magistral? En cuanto a las fechas de vencimiento de los preparados magistrales, dicen que no pueden superar los 40 días, pero si, por ejemplo, una persona va a buscar su preparado magistral un día antes de lo que dice el frasco que va a vencer, ¿uno no se puede negar a entregarle el preparado? ¿Alguna otra, chicos? Aprovechen. Pero más gente. Otra que me traiga, ya. Para que lo hagamos. Una pregunta y un comentario. La pregunta se refiere a los medicamentos homeopáticos, ¿no? O sea, en la farmacia, que es un capítulo no menor hoy día, ¿no es cierto? Dentro del recetario magistral, obviamente, o sea, lo que constituye una farmacia homeopática. Y el comentario era respecto un poco a la historia de esto, a propósito de los tiempos, ¿comprende? La verdad es que, como no pocas cosas ocurren en este ámbito de la salud pública, ha habido preocupación, o debiera haberla, por la calidad de los recetarios magistrales. Esa calidad deja mucho que desear. Y el uso inteligente o racional de esos recetarios magistrales. Porque el cuerpo médico también hace un uso absolutamente irracional de aquello, ¿comprende? Entonces, la cosa está todavía, supongo yo, bastante chacreada, por decir de alguna manera, ¿comprende? No existe ese control de calidad que uno pretendería, por una parte, y existe promoción o producción de recetas magistrales que no tienen ningún valor, digamos, para las necesidades sanitarias, que son, entre comillas, un negocio y una concertación de negocio entre el cuerpo médico, un sector, me refiero, que sencillamente tiene esas líneas de acción y lo que le ofrece el recetario. Así que eso a propósito de la urgencia, ¿eh? De que sí se norme de una vez y se regule y se exija de manera tal que se transparente mejor lo que está ocurriendo en ese campo. Acá y Mauricio. Buenos días, mi nombre es Daniel Zapata. La verdad es que aquí supongo, como hay muchos farmacéuticos, ellos defenderán su profesión, porque lo que este decreto ha hecho es inhibir la profesión del farmacéutico. Y quisiera, eso creo que lo pueden hablar otros farmacéuticos y defender su profesión como debiesen hacerlo. En segundo lugar, quiero señalar que los medicamentos en Chile son de los más caros del mundo. Eso, hay muchísimos estudios al respecto. Concuerdo también con el señor acá al lado, que hay recetarios que han chacreado realmente lo que se llama recetario magistral, haciendo preparados magistrales para la obesidad, para fisicoculturistas, y por tratamientos hormonales que no tienen ningún sustento científico, pero también hay otros recetarios que se han dedicado a elaborar medicamentos que realmente son un servicio para la comunidad. El recetario magistral en realidad es un arma tremendamente importante como regulador del mercado. Los 40 días de vida útil que se le han dado no tienen ningún sustento científico. Para que todos lo sepan, en Estados Unidos, que es el rey de las regulaciones estrictas, se le dan 6 meses de vida útil a los preparados magistrales. En España se le dan hasta 12 meses.
Por tanto, para los enfermos es una ventaja tremenda poder acceder a su tratamiento, sobre todo a personas que son de fuera de Santiago, de ciudades lejanas, poder llevarse su tratamiento para 3 meses, 6 meses. Yo no digo que acá en Chile se le den 12 meses de vida útil como es en España, pero sí a lo menos 6 meses. Es lo mínimo que podría ser para un recetario magistral. Y la consulta en realidad es la siguiente. El doctor Arellano señaló, y lo dice también el decreto 79 del 2010, que se pueden elaborar en dosis por preparados magistrales, dosis mayores a 10% del producto terminado que está registrado por un laboratorio, superiores hacia arriba o 10% hacia abajo. Eso indica que el recetario magistral sirve. Es una aseveración mía y está demostrado que el recetario magistral sirve. ¿Por qué no puede, definitivamente, un recetario magistral hacer las mismas dosis que tienen los laboratorios registrados en el país, con un tiempo de validez más acotado, pero no 40 días, considerando la situación económica de este país, en que la gente no tiene dinero para acceder a sus medicamentos? Mauricio, voy a dejar para el final. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Jorge García. Solo hacer un pequeño alcance. El costo de los medicamentos en Chile son porque son, dado que hay poca cobertura de parte de las instituciones de salud. Eso es un pequeño comentario. Respecto a la pregunta, me gustaría, Juan, si tú pudieras muy resumidamente darnos luz respecto a cuáles efectivamente van a ser las modificaciones que se están discutiendo, digamos, en forma general, como un resumen, ¿no? Gracias. Gracias, Tatiana. Y la última que mi nombre es María Soledad, quería hacerte es, ¿quién pauta al médico? Porque si es un preparado magistral, hay una pauta científica por debajo que es la farmacopea, ¿ya? Pero un preparado es oficinal, pero si es un preparado magistral es porque al médico se le ocurrió agregar 5 miligramos de esta cosita. ¿Qué base científica tiene para ese preparado? ¿O es porque viene de afuera, o como lo formuló aquí Daniel, o el colega que tengo delante mío, o el doctor Sepúlveda, ya? Porque le conviene al bolsillo hacer, por ejemplo, los típicos preparados anorexígenos, que ¿dónde se dan ese tipo de cosas? Normalmente en los barrios altos, ¿ya? Eso, ¿quién regula al médico? ¿De dónde saca esa información él? Gracias. Ya, vamos a repartirnos a la... Sí, no, algo sencillo. Me ha preocupado hace mucho tiempo, teníamos el problema de los recetarios que yo había visto que había desaparecido de cuando se formulaban R200, que nadie sabía quién era y estaba dirigido a una farmacia en especial. Pero hace pocas semanas me tocó de nuevo que venían unas recetas dirigidas a Salcobrán y que me las fueron a pasar. Lamentablemente el paciente no me dejó sacarle una copia de todo esto, pero de nuevo venía, y yo no sé cómo ha estado la fiscalización de este tema, porque de nuevo venía sin ninguna condición de saber qué productos tenía, no, venía solamente con una numeración, sin saber cuáles son los elementos, cosa que está prohibido en la ley, está totalmente amarrado y es algo que está prohibido, que sería interesante ver si se ha estado viendo eso. Lo otro que yo quiero recalcar, que también se dijo antes aquí, que tiene que ver con el plazo y que tal vez en la historia no se ha visto. Hay pocos recetarios, gente que ha podido generar un recetario con la calidad que se le exige igual a la industria. Y hay pocos recetarios para el número de farmacias que hay en Chile. Y a nosotros nos llega mucha gente, por ejemplo, yo trabajo en el sistema de la Fuerza Aérea, que viene de Iquique, que viene de Punta Arenas, y que de repente vienen a control al hospital y le hacen recetarios para ellos. No pueden venir todos los meses, que hay que hacerle por 2 o 3 meses. ¿Y qué hacemos con el vencimiento? Se nos genera un problema con la distancia de los pacientes, que es súper importante que se tome en cuenta, porque hacerles llegar mensualmente también sube el costo de enviarlos todo el tiempo. Y yo creo que eso, en la discusión, yo creo que está en lo que se dijo con los grupos, pero es importante aclarar que nosotros lo que tenemos que pensar es en el paciente, y esa parte deberíamos solucionarla, porque no en todo Chile hay acceso a los recetarios hoy día.
Bueno, lo primero que yo quiero decir es que para que se tenga una visión, digamos, de lo que es el recetario magistral en Chile, antes que entrara en vigencia este decreto supremo, habían en Chile alrededor de 360 recetarios. Después de la entrada en vigencia... yo soy el presidente del capítulo recetario magistral, que agrupa a todos los... Alejandro Martínez. ¿Ah? Y además trabajo en la Universidad Católica y también estuve en esta comisión. ¿Ya? Sí. Ya. Lo primero es decir que había 366 recetarios, ¿ya?, en todo Chile antes que entrara en vigencia este decreto supremo. Actualmente no queda más allá de 70. Por lo tanto, a nosotros nos alegra montones, digamos, que se hayan acogido muchas de las solicitudes que nosotros hicimos en esta mesa de trabajo con el objeto de dar solución, digamos, a todos los problemas, porque realmente el recetario magistral es una necesidad, ¿ya? Nosotros trabajamos todos los días con servicios de urgencia, neonatología, pacientes con problemas metabólicos, con el INTA, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, estamos muy contentos, digamos, de que este decreto o la modificación del decreto se lleguen luego a consulta pública, ¿ya? Eso por un lado. Y segundo, hay algo que no me quedó claro, Juan, y una pregunta específica. Tú hablaste, digamos, que los recetarios magistrales eran fiscalizados por la Secretaría Regional Ministeriales, pero actualmente nosotros somos fiscalizados por el Instituto de Salud Pública, digamos, en todos los recetarios, no solamente los externos. Esa es la diferencia. En Santiago entonces son fiscalizados por el ISP y en regiones solo por el ISP también, pero solo aquellos que te puse ahí que son los externos. Ya, perfecto. Eso. Ya. Vamos a repartirnos las respuestas con Juan. Lo primero, para alinearnos con la charla anterior, ¿puede confiar o no puede confiar en los productos farmacéuticos? Sí, puede confiar en los productos farmacéuticos, estén fabricados en una industria o estén fabricados en un recetario magistral, porque hay un farmacéutico a cargo de la industria de la producción, hay un farmacéutico a cargo de una farmacia y un farmacéutico a cargo del recetario magistral. Por lo tanto, la calidad de alguna manera está resguardada. Eso no quiere decir que no hayan riesgos. Han habido situaciones muy graves, una confusión, yo no me acuerdo exactamente del caso, no lo alcancé a traer, que habían confundido un edulcorante con otra sustancia tóxica y hubo muerte. Hay mucho riesgo, por lo tanto tiene que haber un profesional farmacéutico a cargo de este recetario. Y eso es así y la ley no lo va a cambiar nunca, ¿ya? Porque es una producción. Lo segundo, es una producción excepcional. Eso tiene que estar súper claro. Nosotros siempre hablamos, y esta es una charla a la comunidad, yo sé que hay colegas, hay gente que sabe mucho más que nosotros. Quiero agradecer a los miembros de la comisión que trabajan gratuitamente y nos apoyan y todo eso, pero hay riesgos. Es difícil, digamos, la regulación, es un espacio de excepción porque el 100%, y una vez lo dijimos, cuando hablamos de la importación excepcional por receta, es una excepción. La regla general es que los medicamentos se elaboran en una planta de producción farmacéutica con GMP, con bioequivalencia, con profesional director técnico, profesional a cargo de control de calidad, con estudios de estabilidad, con todo. Esa es la regla general. Esto no es para hacer paracetamol de 500 miligramos y no lo va a hacer nunca. ¿Ya? Esta es una excepción artesanal, por decirlo de alguna manera, es como cuando uno es farmacéutico, boticario y hace la fórmula específica para un niño bajo peso, un medicamento que no está en el mercado, da lo mismo, quiebre de stock, a nadie le interesa traerlo, se puede hacer, es una excepción. Para una persona que es alérgica a un colorante y todos los paracetamoles tienen el mismo colorante, se puede hacer. Esta es parte del oficio del farmacéutico, hacer algo excepcional. ¿Ya? Eso tiene que estar súper claro, ¿ya? La relación con los médicos, súper difícil, y lo bueno es que lo diga un médico. Pero aquí hay, y lo dijo también Mauricio, aquí hay un acuerdo. O sea, yo invento un producto, de hecho los médicos ni siquiera elaboran una receta magistral, firman la receta magistral que elabora ciertas personas. Antes había un escándalo con los productos para adelgazar, nosotros hicimos una norma de que no podían ir estas recetas con 10 cosas, que un diazepam para aliviar, que una tiroxina, que una sibutramina, 1000 cosas. Y se dijo, prohibido hacer esa receta masiva. ¿Qué hicieron? 2 recetas. El controlado por un lado, el otro, y se lo toma juntos. Los médicos, hay poco que hacer. Esto es lo mismo que la colusión por un lado, que el arreglo por otro, o sea, es muy difícil. Pero nosotros tenemos que velar por la calidad de ese espacio y de ese recinto.
¿Ya? Y también tratar de arreglar esto. Otro tema importante que se tocó acá. Yo creo que no hay que mezclar las cosas. Y uno se equivoca cuando tiene un problema y lo trata de resolver con las cosas que no corresponden. Les cuento, una vez yo estaba en el ISP y llegó una asociación de consumidores cuando hablamos de la ley de propiedad intelectual, la ley de patentes. Entonces nos dijeron, nosotros nos oponemos a la ley de patentes. ¿Y por qué se opone? Porque suben los precios. Entonces le explicamos que hay una invención, que se le da una patente, que pasa tal y tal cosa. Se opone a que hayan invenciones, se opone a que se dé una exclusividad de mercado, díganlo. Pero que haya patente no tiene que ver con el precio, ¿ya? Puede estar vinculado por la exclusividad de mercado y el abuso y todo, pero ¿cuál es su problema? Conversamos con esta asociación de pacientes y dijo, el problema es que en Chile los medicamentos son muy caros. Haya ley de patente, haya registro sanitario, haya producto magistral. Yo no puedo resolver ni derogando la ley de patente, ni permitiendo que todos se hagan magistrales, para resolver un problema que si el magistral, si yo tengo un paracetamol de 500 miligramos y yo digo, hoy sí, está muy caro, vale 1.000 pesos, le voy a dar el espacio a los magistrales para que hagan paracetamol de 500 miligramos. Está 1.000 pesos, van a cobrar 5.000 pesos. ¿Lo puedo regular? ¿El problema es que se fabrique en el recetario magistral? El problema es el precio. Si yo tengo un problema de precio o me molesta el precio, que decía acá la colega, yo tengo que resolver el precio. En el fondo, yo abro un espacio y digo que el magistral puede hacer exactamente lo mismo, que eso es imposible. O sea, como yo le exijo a la industria que se transforme, que inviertan, que hagan normas GMP, que la bioequivalencia y todo, y después le digo a otro, en otras condiciones, que tenía otro objetivo, que haga exactamente lo mismo. Y además puede poner el precio que quiera, porque yo no estoy regulando el precio. O sea, si mi problema es el precio, yo tengo que tomar normas que en el fondo regulen los precios, o fijo precio, pero no podemos mezclar una cosa con la otra. Y eso es súper importante que quede claro acá, y también lo dijimos con la importación por receta. Es un derecho, pero es la excepción. O sea, no hagamos de la excepción la regla general. Otra cosa que hablaron de la nómina de principio activo. También les quería contar un poco eso. Como en el ISP éramos los mismos, lo que hacíamos todos, nos dimos cuenta de que algunas empresas presentaban a registro un producto. Presentaban a registro sanitario un producto farmacéutico con muy mala base y se denegaban, no se le daba el registro. Y después, ¿qué hacían? Hacían un arreglo con una farmacia magistral y empezaban a pedir recetas magistrales. Y ahí nos dimos cuenta y dijimos que no. O sea, si el producto no tiene ni un antecedente de seguridad ni de eficacia, o sea, no sirve para nada, porque eso era un producto bien especial, no servía para nada, entonces ellos estaban buscando el espacio del magistral para sacarlo a la venta. Y por eso que está un poco de que cuando hay listados del ISP, donde ya está demostrada su seguridad y su eficacia, sí pueden ser elevados al magistral, pero si no está ahí, es súper difícil. ¿Quién respalda la calidad? Porque el farmacéutico no va a presentar los estudios. Entonces, ese también es una norma de que tiene mucho sentido de protección a la salud de las personas. Eso es por mi parte, y la otra, vamos a responder. Un poco las modificaciones que tú preguntabas. Y el periodo de eficacia, que si era cercano. Sí, eso. Mira, básicamente hay 3 o 4 problemas que salieron muy patentes en lo que nos presentaron los regulados. Por un lado era, no me acuerdo el orden, pero por un lado era que las farmacias, para hacer contratos de elaboración de productos con los establecimientos asistenciales, se les pedía un perfil farmacoterapéutico para esos pacientes a los cuales se le iba a hacer estos productos magistrales. Y efectivamente ese concepto de perfil farmacoterapéutico no estaba en ninguna parte como definido. Era algo así como medio abstracto, unos lo entendían de una manera, otros lo entendían de otro. Y nosotros, dentro de la mesa interna, estuvimos de acuerdo con que se eliminara ese perfil farmacoterapéutico. Por lo tanto, esa solicitud, que era muy importante para los regulados, efectivamente nosotros la dejamos solo con que la receta del médico avala suficientemente la solicitud de elaboración del producto. Así que eso, ok, con lo que nos solicitaron. ¿Es el mismo ejercicio que hace el paciente cuando va
Claro, exactamente. Otro tema... Sí, la duración de las recetas magistrales igual quedaron por 30 días. No se varió en ese... cuando el médico te da la receta, tú tienes que despacharla dentro de los 30 días siguientes. ¿Ya? Y eso no se modificó, va a seguir siendo así. Ahora... De la estabilidad de la formulación, si dice que el producto tiene 40 días y ella va el día 39 a buscar el producto que ya estaría venciendo. Sí, bueno, mira, el tema de las estabilidades, hay dos cosas. Una es lo que nos solicitaban los regulados, en que los magistrales, porque los oficinales están, la farmacopea oficial va a indicar cuál va a ser su fecha de vencimiento. ¿Ya? El problema era los magistrales. En los magistrales lo que nosotros teníamos que duraban máximo un periodo de validez de 40 días. Y esos 40 días, como les contaba, fue en realidad un poco arbitrario. Esa es la verdad. Cuando se hizo el reglamento, se pensó, arbitrario en el sentido que se pensó que con 30 días, pausarlo, más 10 días de transporte, en avión, en fin, ya dijeron 40 días. Ya, ok. Pero pudieron haber dicho 60 o 15. Lo que nosotros estamos haciendo ahora en las modificaciones es que si el producto no tiene un estudio de estabilidad propio, que es difícil de hacer, pero se puede, vamos a optar lo que dice la farmacopea americana, la USP 37, que da los lineamientos para estabilidades de pomada, de líquido, de colirio, en fin. Entonces, esa es la base científica por la cual se va a dar los periodos de validez. Y adicionalmente, el instituto va a sacar una circular en donde va a ser más explícito esto. Porque igual como que queda como complicado, porque la farmacopea no es muy fácil de interpretar. Pero el instituto va a sacar una circular en donde va a decir, mira, si ustedes hacen un colirio, una forma farmacéutica líquida, va a tener este vencimiento. Que nosotros estimamos que mínimo van a ser 6 meses. Mínimo. Ya no 40 días, sino que 6 meses. Y el instituto lo va a hacer teniendo en cuenta la estabilidad del principio activo como tal, de la forma farmacéutica, de incompatibilidades, en fin. Entonces, pero va a tener una base científica en que nosotros decir es por eso y no por otra cosa. No es porque se nos ocurrió y el Espíritu Santo nos iluminó, sino que tiene una base real como son las farmacopeas. Y dentro de la farmacopea americana es la que tiene de verdad bastante prestigio, entre otras. ¿Va a ser igual? Cuando salga... No. Cuando sea aprobada oficialmente las modificaciones al reglamento. Eso estimamos, como te decía, son 45 días de consulta pública, después analizar las observaciones que manden, fin de año, con suerte. Pero más o menos, ¿ya? Entonces, esa es la bajada que nosotros le hemos dado al tema de la estabilidad. El tema del más o menos 10% tiene un acervo también científico o basado en algo que es que todas las farmacopeas para los medicamentos que elaboran los laboratorios le piden que su margen de error sea más o menos un 10%. ¿Ya? Entonces, claro, están dentro de un margen. Y eso normalmente, salvo las vitaminas que son mucho más, porque son muy más lábiles, pero normalmente más o menos 10% es lo que, entre 95 y 110%, entre 90 y 110%. ¿Qué otra modificación importante? ¿Me quedó alguna pregunta sin responder? ¿Tú eras...? Ah, otra pregunta. Otra pregunta. Eso era más o menos lo que los regulados... Por acá, para... Ya.
Bueno, y como decía, hay un 52% de productos de manipulación, que a pesar de ser importante, pero no eran las que nos plantean así. No me quedó claro el tema del trabajo con el personal, que son auxiliares. Sí, si lo puedo explicar un poco más, porque entiendo que hubo un único momento en el cual se realizó claro, entonces, hoy en día, ¿quiénes pueden trabajar? ¿Querías hacer otra pregunta? Quería afirmar algo. ¿Se puede? Por supuesto. Pero al tiro. Juan. Salud primero. Sí, tan tonta no soy, po. Oye, no, Juan, ¿puedo concluir que el tema de los preparados magistrales por parte de los médicos está en el aire? En el sentido de que... Es una prerrogativa que tiene el médico, así de simple. Así como Por eso te digo, o sea... recetar lo que estime conveniente. Pero él tiene bases, Es Dios todo. Vamos a invitar a los Es Dios médicos, todo. vamos a invitar a los médicos. ¿Van a invitar a los médicos? Vamos a invitar a los médicos. Ya, te la acepto, te la compro. Cóbrala. Entonces aquí tenemos un médico. Médico, díganos ustedes su punto de vista. Ya. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo se llama usted Que, que no lo...? Jaime Sepúlveda. Doctor, así que él no va a responder a la Yo hablo no en nombre de los médicos, ¿ah? Hablo en nombre, pero voy a tratar de ponerme desde una mirada externa, aunque soy médico. Pero ¿por qué externa? Porque evidentemente, como todos ustedes saben, en la prescripción que hace el médico en la receta, no es solamente la ciencia la que está detrás, llamémoslo así, ¿comprende? No es solamente la justificación y el conocimiento y el respaldo que le da o que le debiera dar la ciencia para proceder. Lamentablemente existen otras lógicas, otros intereses que están detrás, ¿comprende? Y cuando se estaba el caso de los anorexígenos, por ejemplo, y el manejo de este tipo de recetario magistral en ese capítulo. Los dermatólogos también tienen a veces algún tipo de tradición en esa materia, ¿comprende? Y se hacen famosos justamente por una determinada línea de acción. Y yo diría que ahí hay bastante para ponerlo en otros términos, existe la prueba de error, digamos, en el fondo, y del clientelismo con el cual se va uno afirmando con los pacientes. Quiero imaginármelo, ¿comprende? Cuando la gente, que incluso hay cosas que son placebo y que están llevadas en estos terrenos, porque pueden estar dándole dosis infinitesimales de algún tipo de sustancia que no tenga ningún tipo de beneficio objetivo, real, pero que es el crédito. El médico me hizo la receta, el médico me la elaboró personalmente, ¿comprende? Y entonces, efectivamente puede haber una mistificación ahí. No hay ciencia pura. Y no hay clínica pura. Entonces yo diría que efectivamente el gremio médico también tiene que hacerse responsable de esto, ¿comprende? Porque muchas veces se produce esta especie de canalización, una relación un poco dirigida, como lo hacen los médicos con las recetas, que se las derivan, ¿no es cierto?, a un laboratorio en particular y consiguen con ese laboratorio, entre comillas, una rebaja de precio de ese producto, entre comillas, ¿comprende? Porque por otro lado le va el beneficio. Entonces, efectivamente aquí hay un problema de mercado, digámoslo claramente. Hay un problema de conductas mercantiles de los médicos que contaminan su racionalidad seria, científica, digamos, en la prescripción. Si uno confiara en solo aquello, uno diría, ni un problema. Ahí hay una consistencia entre la racionalidad y la justificación científica, digamos, de una indicación. Ahora, esto lo digo en términos generales, porque evidentemente hay médicos, evidentemente, y qué hablar de los oficinales, porque uno se pregunta, por ejemplo, por qué en nuestro sistema, en nuestra farmacia de establecimiento, farmacia hospitalaria, ¿por qué no hay mayor desarrollo probablemente, ¿no es cierto?, y con mucha fuerza de muchos de los oficinales que son soporte para la atención de nuestros pacientes en los hospitales? Yo cuando hacía de médico general de zona, me recuerdo, nuestro químico farmacéutico preparaba, suponte tú,
pasta Lázar para resolver el problema de las coceduras. Bueno, el hipogloss hoy día supongo que es el que está en el mercado y todo el mundo compra, incluido el sector público, el hipogloss probablemente, ¿comprenden? Y la pasta Lázar debe costar muchísimo más barata, ¿no es cierto?, preparada oficinalmente en los territorios. Bueno, ¿qué otra cosa está sucediendo allí? El mercado otra vez interfiriendo, ¿no es cierto?, con la mano negra y no consiguiendo lo que se podría obtener de un recetario magistral en el amplio sentido. Termino solamente en lo que había preguntado, que no me lo contaste, que era la farmacia homeopática, porque ahí en el recetario homeopático también se produce cualquier cantidad de problemas, porque no existe rigor. Lo digo desde el otro lado. Yo estuve a cargo un poco de las áreas de las medicinas complementarias y resulta ser que los homeópatas serios se quejaban de que al otro lado de la línea, ¿no es cierto?, en la farmacia había cualquier cosa, ¿comprende? O sea, no había una correspondencia entre lo que teóricamente el homeópata, conocedor, experto, qué sé yo, él no tenía confianza en lo que estaba al otro lado del que le estaba preparando el producto homeopático, por distintas razones, ¿comprende? Como no había definición y calidad. Por eso advertía yo lo de las calidades, ¿comprende? Porque de repente hay cierta, no sé, fetichización de las recetas, esta en el campo de lo magistral, cuando detrás de aquello efectivamente hay una serie de déficits, de insuficiencia. A veces yo no voy a poner en cuestión, digamos, el profesionalismo del químico farmacéutico, pero ellos reclamaban, por ejemplo, de que este ámbito exigía una cierta profesionalización, o sea, especialización, por así decir. No cualquier químico farmacéutico se podía meter en hacer farmacia homeopática, digamos, como correspondía hacerlo. Entonces, esas eran cosas que estaban en las quejas de la gente a propósito de este tema. Yo ahí tengo, perdón que me meta, pero es que ahí yo tengo pauta para hablar, porque yo hice un trabajo de título en el laboratorio Hofstetter, donde mi mentor es José Paredes, porque aún está vivo. ¿Ya? Él me enseñó la homeopatía legal. ¿Y eso qué significa? A trabajar, a dinamizar. Yo aprendí lo que significaba eso. Y desgraciadamente, como dice usted, existen las farmacias homeopáticas que no saben hacer un buen preparado homeopático. Por lo tanto, el médico tiene que irse a la confianza de la farmacia homeopática que le resta seguridad. Entonces, por eso le digo yo, en cuanto a la homeopatía, yo me muevo y yo sé lo que usted está diciendo. Pero a mí, mi mentor, José Paredes, colega farmacéutico, me enseñó a trabajar bien con excelencia. Yo en estos momentos, desgraciadamente, no estoy en una homeopática, pero si lo tuviera, yo le juro que usted, a los médicos homeópatas, usted me los deriva a mi farmacia y la obtención del medicamento sería de calidad, porque a mí me formaron así. Yo quería hacer una cosa. Nosotros hemos estado siempre en contra del mal manejo de las recetas, cuando se hizo toda la parte anorexígena, de que se mezclaban las recetas, y hoy día esta misma nota de poner R200, muchas dermatológicas de este tipo. Pero también hay que hacer una cosa, doctor, y que nosotros también hemos visto. Hemos visto cómo el recetario magistral en uso off-label, que vienen de afuera con estudios y cosas, por ejemplo, nos ha tocado, yo he visto, la N-acetilcisteína partió haciéndose en recetario y hoy día es la industria farmacéutica que está sacando los productos que partieron en recetario con uso off-label que dieron muy buenos resultados. Entonces siempre es importante que aquí también se ha hecho investigación. De alguna manera hay ciertos profesionales que se han preocupado de estudiar y ver esto. O sea, no metamos a todos en el mismo saco, por favor, porque es súper importante ver que efectivamente a veces hay estudios, hay gente que se ha preocupado y después la industria farmacéutica es la encargada de copiar estos casos. ¿Auxiliares? Ya, y de ahí... Sí. Con respecto a tu consulta, el reglamento indicó que los auxiliares encargados de ayudar al farmacéutico en estas áreas era el TENS, un técnico de enseñanza superior, digamos, y o el auxiliar de farmacia de 1.600 horas, que ahora es el reglamento 90, antes era 8 y ahora el reglamento 90. Ellos son los que pueden trabajar con el farmacéutico en recetario. Eso fue lo que dijo el reglamento. Es que en muchas partes del hospital
hospitales están contratando TENS. No, pero ese otro... Sí, no, pero que no son de farmacia. Y como la ley dice TENS, son de... ¿No? Pesa el 466. Ah, ya, sobre porque el en decreto algunas de partes estaban contratando enfermería. Sí, pero Hay un no, elemento ese... específico que dice- Son dos, los TENS de farmacia y el TENS de nivel superior. Pero ¿qué pasaba? En ese momento no había. Y los auxiliares que trabajaron por años, que tenían la experiencia, quedaron fuera de un sopetón. ¿Ya? Y lo que se les dio la posibilidad de hacer una prueba por única vez, que es el artículo transitorio, el 5º, para que pudiesen ser homologados a estas dos categorías. Eso se hizo. Y muchos auxiliares quedaron en esa categoría. Lo que pasa es que aún faltan. Y algunos no alcanzaron a dar los exámenes por diversas razones. Entonces la idea es sacar una resolución aparte en que se pueda autorizar de nuevo un examen. Pero no mediante el reglamento, porque no se podía. No se podía dejar sin efecto ese transitorio. Entonces, trabajar auxiliares y Y TENS, siempre auxiliares y TENS. ¿Eso es para todos los trabajadores que están implicados dentro del recetario. sea, por ejemplo, una sección de pasado, empaque, igual requiere A ver, esto en la farmacia, dentro de la farmacia, se supone que trabaja el auxiliar, ¿cierto? Ahí tiene que hacer todas las labores que correspondan a la farmacia, a menos que sea una persona que está en capacitación y todo. Acá también hay una persona, o sea, que nos define la actividad de la supervisión es del farmacéutico, la otra actividad la hace el auxiliar o TENS, y ahí no está repartido por actividades. No es que tú digas, no, mire, es que yo solo voy a entrar a hacer tal cosa, puede traer cualquier persona, no. Eso lo ha denunciado mucho los trabajadores de farmacia, que ponen a personas que se supone que están aprendiendo, las ponen a atender en la farmacia. Nosotros tuvimos un caso, una denuncia, que fue bien especial porque nos llegó la denuncia hace un tiempo cuando estaban en paro, una cadena de farmacias, que como los farmacéuticos no estaban, los auxiliares no estaban en un recetario magistral trabajando personas que no tenían conocimientos ni nada. Se hizo la denuncia, fue el ISP y no había nadie en ese lugar, ¿ya? Pero pasan hartas cosas y hay que tomarla, digamos, con cuidado. Ahora, lo que dice el doctor Sepúlveda, para que la cosa no sea tan oscura, les quiero contar de que el día 12, 13 y 14 de septiembre se va a hacer un gran encuentro que convoca al Ministerio de Salud, el Instituto de Salud Pública y la Central de Abastecimiento, ¿ya? Que se llama Farmacia como Centro de Salud. Eso está en la Ley de Fármacos 1, la Ley 2724 del 2014, que dice que la farmacia será un centro de salud. Nada más. Por lo tanto, nos dejó todo el espacio para que el colegio farmacéutico, para que el Ministerio de Salud y todos trabajemos en qué queremos que sea esta farmacia como centro de salud. Hay una mesa civil de medicamentos que coordina el Ministerio, donde participa el colegio se hizo cargo de este trabajo y se va a presentar. ¿Y qué hicimos? Nosotros, la idea es presentarlo. ¿Quiénes lo tienen que presentar? ¿La farmacia del centro de salud donde se entregan los medicamentos y todo? No, va mucho más allá. Va desde la prescripción racional, una buena práctica de prescripción, con una buena atención, una buena práctica de dispensación. Todo eso va apuntando al centro de salud. El objetivo nuestro es recuperar la farmacia para que haya una asesoría, para que lo cuiden, para que el tratamiento que uno reciba, que le indicó el médico, sea informado, sea hecho con un medicamento de calidad y al más bajo precio. O sea, ahí está el rol del farmacéutico, la bioequivalencia, la intercambiabilidad y todo. Y para esto, es la primicia, porque esto ya lo resolvimos recién ahora en la mañana, lo que se va a hacer ese día 12, se va a firmar un compromiso entre todos los actores. La presidenta del Colegio Médico, por las buenas prácticas de prescripción, el presidente del Colegio Farmacéutico por las buenas prácticas de dispensación, el Ministerio que va a coordinar todas las políticas que correspondan y el Sindicato de Trabajadores de Auxiliares de Farmacia de Chile, que agrupa a todos los trabajadores que ellos quieren ya no más canela, no más abuso, quieren ser personal de salud. Por lo tanto, en mi receta está el médico, está el farmacéutico, está el auxiliar. Todos ellos interfieren o pueden dirigirla o modificarla, todos ellos hacen un compromiso
para recuperar la farmacia como centro de salud. Y es un lindo evento, lo vamos a hacer el 12 de septiembre en la Casa Central de la Universidad de Chile, al cual están todos convocados. Pero yo creo que eso es una esperanza, nos da una luz de que la presidenta del Colegio Médico está súper comprometida con esto, para que hablar del presidente del Colegio Farmacéutico. Pero ahora sumamos a los auxiliares, entonces todos ellos son personal de atención de salud. Así que están todos cordialmente invitados. Esa firma, o sea, ese compromiso, ¿es un compromiso de dentro, de corazón, o es real? Vamos, ese día tú le preguntas a Isquia, le preguntas a Mauricio, puede decir si el compromiso es de adentro. Yo lo que les digo es que ustedes no se han dado cuenta de que esto ya forma parte de una ley. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer, y con el trabajo de todos, es implementarla. Ya está el reconocimiento de las autoridades de salud, está de los diputados y senadores, que nos costó harto incluir. Esta fue una de las normativas que planteó el colegio cuando se empezó a estudiar la ley de fármacos 2 y que la asumió el ministerio y la presentamos juntos en el sistema para que quedara la farmacia como centro de salud. Y más aún, el sistema consideró que el farmacéutico era tan importante en el sistema de dispensación e información que debería estar permanentemente en la farmacia. Por lo tanto, creo que aquí hay un reconocimiento que hoy día hay que trabajar y que hay que darle a la gente el servicio adecuado, y donde nosotros debemos ahora buscar la manera de que esto se implemente para que realmente sea un servicio para los pacientes. Entonces, es una realidad, sí, es una realidad. Hoy día falta el compromiso el que tenemos que adquirir todos nosotros, y el 12, aparte que lo vamos a firmar por algo fundamental, porque el trabajo en equipo con los médicos en cuanto a lo que va a pasar con la receta electrónica, porque aquí va a haber un cambio de aquí a los próximos años con la receta electrónica, con la forma de prescribir, cómo los pacientes van a poder acceder a su receta, con los problemas que hay hoy día, y también con el sistema del farmacéutico estando más destinado al paciente para ver posibles interacciones. Tienen que pensar que de aquí al 2025 la mayoría de Chile va a ser adulto mayor, y hoy día tenemos un promedio de receta de adultos mayores de más de 11 productos. Más de 11 productos sin considerar algunos naturales y los demás, donde nosotros cada vez que hemos trabajado con grupos de adultos mayores hemos encontrado grandes interacciones, grandes problemas, y en realidad lo que estamos haciendo es envenenándolo y causándole un problema. Y si no lo solucionamos a tiempo, lo que vamos a tener es que vamos a tener un país más enfermo en vez de tener un país más sano, que eso es lo que hay que buscar. Vamos, 1, 2, 3. Un comentario solamente. Estamos todos de acuerdo, farmacia como centro de salud. Definirla, ojalá, sería la tarea, ¿comprende? Y compartir la misma definición. Porque evidentemente nosotros en nuestra red asistencial tenemos botiquines, no hay químicos farmacéuticos. Entonces, la mayor parte de nuestros ciudadanos, de los ciudadanos de este país, ¿no es cierto?, están expuestos a todo lo que tú estás señalando, ¿comprende? Porque tenemos botiquines, no tenemos químicos farmacias dentro de los consultorios, aunque tengan 40, 50, 60 mil habitantes, esos CESFAM, por ejemplo, y no tienen químicos farmacéuticos. Entonces, estamos hablando de teoría, ¿comprende? No estamos hablando, es decir, para futuro, pensemos el medicamento como derecho, etcétera, acceso universal, gratuito e incorporado dentro del acto médico, y por lo tanto acto médico, receta disponible, sin gasto bolsillo. Gasto bolsillo en este país es el 30% y prácticamente es gasto de medicamentos. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Una relación y una interacción con las redes de cadenas de farmacia, para ponernos de acuerdo en que en lugar de la imagen que tienen, que es desastrosa, ¿no es cierto?, se transformen, entre comillas, en centros de salud, en hipotéticos centros de salud, ¿comprende? ¿De dónde? Si las lógicas no son para centros de salud, son para rentabilizar el negocio del fármaco y perjudicar al ciudadano que está al otro lado de la línea. Y lo mismo por el lado de los médicos, ¿comprende? Es muy difícil, que el problema es que todo está muy articulado de alguna forma. Por eso yo digo no perder de vista. Centro de salud, la farmacia sí, pero ¿dónde? ¿En qué espacio? ¿En el territorio de lo público? ¿Incorporada allí, digamos, para acceso universal de toda la población? ¿O en el terreno de lo privado? Para que hay que definirlo claramente, ¿comprende? Por último, dejamos las dos cosas. Digamos, mira,
que se vaya para este lado, y eso es prioritario, y lo otro subsidiario, si se quiere, para que ojalá se le pegue el Espíritu Santo de lo que debiera ser una farmacia como centro de salud, porque si no, no se le va a pegar, ¿comprende? Lo más probable es que va a haber alguna distorsión en el camino, y el camino está pavimentado de buenas intenciones. Y me voy a tener que ir, discúlpenme, pero soy maldito para estas cosas. Gracias. No, sí, bueno, muy bueno. Sí. Sí, que le vaya muy bien. Mis comentarios y consultas son respecto al tema de los medicamentos huérfanos, que creo que es un tema súper importante en Chile. Yo quisiera saber, como ustedes son autoridades del Ministerio de Salud, la opinión, ¿no es cierto?, formal de ustedes respecto a este tema, porque la ley dice que las farmacias pueden elaborar medicamentos huérfanos. El problema es que esos medicamentos huérfanos no tienen principios activos que estén en Chile, por tanto hay que importarlos. Hace un tiempo atrás nosotros presentamos una solicitud para un medicamento que se llama El Mirón, que es pentosan polisulfato sódico o algo así, y que se usa en cistitis intersticial, que deben haber 500 mujeres en el país que lo deben necesitar. Pedimos previamente la consulta al Instituto de Salud Pública, haciendo llegar y haciendo conocer que esto estaba reconocido como producto huérfano por la EMA, por la FDA, en el mundo, y hay literatura suficiente en todas las publicaciones científicas. El Instituto de Salud Pública me ha respondido por la OIRS diciendo que no puedo importar ese principio activo porque no está registrado en el país. Entonces, quisiera saber la opinión de ustedes, si eso es coherente con lo que dice la ley, que por un lado dice que podemos preparar medicamentos huérfanos, y de dónde sacamos los principios activos para hacerlo, si no lo podemos importar. Las farmacias pueden importar sus principios activos. Y la última consulta, me gustaría que quedara bien claro acá, yo lo entiendo clarísimo, las farmacias no pueden distribuir ni vender a cualquier título principios activos. Si importan los principios activos, yo por ejemplo como farmacia no puedo distribuírselos a nadie más, sino que para el uso puntual de mi farmacia. Y si yo compro los principios activos acá en el país, dentro del país, ¿puedo vendérselos a hospitales, a otras farmacias, como farmacia? Sí, si lo compro dentro del país. No se trata de comprar o importar, se trata de no se puede vender, solo usar. Bueno, No es una distribución. exactamente. Las droguerías hacen eso. Exactamente. Ahí le preguntaría al colega que tiene ahí a ustedes, ¿por qué hace eso en su farmacia? La última consulta, que lo diga. Pero, ahí. ¿Por qué comercializa medicamentos a nivel hospitalario a granel? Sí, a ver, estamos hablando en general de materias primas que se utilizan en productos oficinales, que no tienen ningún tipo de problema, como oxidecin. Y además yo no quiero hacer esta charla que ha sido tan interesante, una cuestión de tipo personal, don Daniel Zapata, ¿ya? No quiero ser, yo creo que hay cuestiones mucho más importantes, ¿ya? Yo estoy en contacto y yo soy fiscalizado igual que usted, digamos, y he sido sancionado con varios sumarios, ¿ya? Así que, y respecto a lo que usted dice, han sido normalmente materias primas que se utilizan en productos de tipo oficinal, ¿ya? ¿Ah? Hidrocortisona puede haber sido, digamos, pero yo fui sancionado por una denuncia suya ante el Instituto de Salud Pública. Ah, perfecto. Bueno, vamos a tratar de que esto sea una charla. Ya partimos con la charla diciendo, ya, mire, yo diría muy interesante. Yo creo que las denuncias se hacen en el ISP. Creo que aquí no vamos a privilegiar una empresa por sobre otra, ni tampoco vamos a hacer acusaciones porque aquí no somos fiscalizadores. Me voy a remitir al objetivo de esta charla, de esta iniciativa, de este espacio. Ofrezco las disculpas por lo que está pasando. Igual yo acabo de felicitar porque es parte de nuestro apoyo, de nuestras comisiones que trabajan gratis y todo, pero todos tenemos aquí intereses, cada uno ve por su interés y responde por lo que tiene que hacer, ¿ya? Pero me voy a remitir a los huérfanos. Los huérfanos se dio un espacio porque hubo harta presión de poder hacerlo y ni siquiera están definidos todavía. Ni siquiera están definidos. Por lo tanto, hay que hacer un trabajo especial. Podríamos dejarlo para una charla de solo hablar de medicamentos huérfanos. Claro, no está definido, no está bajado, no está resuelto, no está operativo, digamos.
hay un abanico de posibilidades de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a enfrentar y todo. Entonces yo creo que meternos en ese tema ahora, nos vamos a dar las 3 de la tarde, no es posible, digamos. ¿Ya? Pero sí, está bien. Para muchas cosas, el Instituto de Salud Pública y para todo, que están diciendo acá, toma como referente la USP, la FDA, tome lo mismo, haga lo mismo. Sí, plantéelo, sí, está bien. Pero más allá de la controversia, para hacer eso tienes que dejar la definición. Lamentablemente no se le ha dado la prioridad para hacer la definición. Vamos a pelear porque eso se haga, porque nosotros mismos peleamos, y esa fue una de las indicaciones de las 52 indicaciones que hizo el Colegio Farmacéutico de que no se abandonaran los productos huérfanos, y quedó aprobado. Pero ahora vamos a pelear porque eso tenga un itinerario, un reglamento y se concrete. No se ha podido hacer todavía porque han habido muchas otras prioridades y hemos estado apagando incendios todo el año y hemos estado con hartos problemas. Pero esa misma instrucción la puso el colegio en las 52 instrucciones que se hicieron en la Cámara de Diputados, la Ley de Fármacos 1, y quedó como parte de la ley. Y vamos a seguir peleando porque eso se haga, la instrucción. Pero hoy día no sacamos nada con discutir porque vamos a llegar a nada, porque no hay cómo bajarlo hoy día. O sea, está la intención, pero no está la forma. Y vamos a tener que darle la forma entre todos aquí. Respecto a los homeopáticos, tal como dice, todos conocemos a José Paredes, las colegas de farmacéutica de homeopáticos fueron a decir, sé que están trabajando los magistrales, por favor. Nos dijimos, por favor, no. O sea, vamos por parte, vamos de a uno. Primero, este tema de los magistrales farmacéuticos, que también hay harto abuso. Puede que haya un desvío en este otro lado, pero es menos rentable, menos abusado. Por lo tanto, lo vamos a hacer en una etapa posterior. Tenemos colegas muy serias que están trabajando en ese tema. Y yo diría que también no perdamos de vista que este es un espacio de conversa, un espacio donde todos nos sacrificamos y venimos los sábados, nos levantamos temprano, con ganas de quedarnos en la camita. Venimos, entonces yo pediría, así como no vamos a hablar de empresas en específico, tampoco atacarnos entre nosotros, porque podríamos decir que está libre de pecado el que no tenga ni un sumario, que tire la primera piedra. Entonces, ¿cuántos sumarios tienen ustedes? ¿Cuántos tienes tú allá? ¿Cuántos tienes tú? Entonces, no se trata de eso. No se trata de eso, ¿ya? No vamos a hacer prontuario aquí para quien entra, quien no entra. Todos los que están aquí tienen voluntad de construir para que hagamos las cosas mejor, para el acceso. Yo sé cuál es la inquietud. Y nosotros con Mauricio nos sacrificamos todos los meses, a Juanito también le pedimos que venga, que nos apoyen. Entonces, mantengamos este espacio en ese contexto. Y sumen más gente, tráigalo, esto queda grabado. Entonces, mantengamos una altura, digamos, en las discusiones. Todos tenemos intereses. Para mí, yo si les dijera mis intereses... pero el colegio también, así que cuidemos este espacio. Hoy día fue bastante remecido, está bien, así debe ser discutido bajo normas de respeto y de cariño. Así que les agradecemos la presencia. Yo les agradezco su participación y vamos a aprovechar de decirles que en septiembre vamos a tener un tema muy interesante con todo lo que está pasando hoy día con el SIDA. Vamos a hablar del SIDA en septiembre y con todo lo que está pasando con las asociaciones de enfermos, con las nuevas leyes y con las nuevas indicaciones que hay sobre este tema. Así que los vamos a invitar, les vamos a avisar la fecha. Sí, hoy día está la discusión de los nuevos test rápidos para hacerlos en farmacia. Y yo les doy la iniciativa que la misma asociación de Vivo Positivo, en reuniones con el ISP, para la formalidad está pidiendo que sean bajo prescripción farmacéutica. Nosotros estamos estudiando la prescripción farmacéutica y ni siquiera la hemos presentado todavía y ya son los enfermos los que están pidiendo eso. Así que yo les doy un adelanto de lo que está pasando por ahora. Lo vamos a hablar en la reunión de septiembre. Chicos, aquí es súper importante, yo sé que hay hartos farmacéuticos en el ministerio preguntaron, antes de salir adelante con esta propuesta del test rápido, ¿cuál es el compromiso de los farmacéuticos? Y nosotros dijimos el compromiso del 100%. El colegio está comprometido, todos los farmacéuticos comprometidos en la orientación. Ya no se habla de asesoría, nada. En la orientación en la farmacia respecto al test rápido para el VIH. O sea, si eso va o no va, no está resuelto. Pero si va... El Colegio Farmacéutico dijo sí, al 100% comprometido y habla por todos los químicos farmacéuticos. Así que eso fue realmente un orgullo.